Imagina un teatro lleno, las luces tenues iluminando apenas los rostros expectantes del público. Afuera, la noche parecía guardar un secreto. Dentro, la gente reía, comentaba y aguardaba la entrada del hombre que por años había hecho de la comedia un arte, Teo González. Conocido como el comediante de la cola de caballo, su estilo siempre había estado marcado por la rapidez mental, las ocurrencias improvisadas y, sobre todo, por no tener miedo a tocar cualquier tema, incluso aquellos que para otros serían terreno prohibido. Aquella noche, el lugar estaba a reventar. No quedaba una sola butaca libre. Algunos habían llegado desde otras ciudades para verlo, cargando la emoción de saber que, por un par de horas, se olvidarían de los problemas y se entregarían a la risa. Sin embargo, había algo en el aire, una especie de electricidad que pocos notaban, pero que pronto se haría evidente. El telón se abrió. La música de entrada retumbó en los altavoces. Y allí estaba él, Teo, saludando con esa energía que lo caracterizaba, con esa manera de caminar que parecía ya parte del show. Tomó el micrófono, y las carcajadas empezaron a aparecer desde la primera frase. Iba de un chiste a otro, hilando historias de la vida diaria, de parejas, de vecinos, hasta que, sin previo aviso, su mente creativa lo llevó hacia un tema que él sabía que generaría reacciones: el Padre Pistolas. El Padre Pistolas, cuyo nombre real es Alfredo Gallegos, no era un sacerdote común. Famoso por sus sermones directos, su manera irreverente de hablar y su presencia constante en los medios, había ganado una mezcla de admiración y polémica. Algunos lo veneraban como un hombre valiente que decía las cosas sin filtro, otros lo criticaban por la dureza de sus palabras y por el lenguaje poco convencional para un sacerdote. Teo, con su estilo, comenzó a imitarlo. La voz, el tono, los gestos, todo estaba tan bien logrado que el público no tardó en estallar en risas. Era como si el mismísimo Padre Pistolas estuviera en el escenario, exagerando cada frase y soltando comentarios que solo Teo podía transformar en comedia. «Hijos de su bendita madre», decía imitando al cura. «Si no se arrepienten, se los va a llevar el tren, y no precisamente al cielo». El público aplaudía, algunos se inclinaban hacia adelante riendo a carcajadas. Pero lo que Teo no sabía, era que, entre esas filas, escondido tras un sombrero ancho y una chamarra discreta, estaba el verdadero Padre Pistolas. Sí, el mismísimo. Y había llegado no como invitado especial, sino porque, casualmente, su ruta de viaje coincidió con la ciudad y un amigo le comentó: «Padre, hoy se presenta Teo González, y dice que hasta lo imita en sus shows». El sacerdote, movido por la curiosidad, y quizá por un poco de orgullo, decidió ir. No dijo nada, no pidió anunciar su presencia. Simplemente compró un boleto, se sentó a mitad del público y esperó. Su plan era escuchar, reírse si había que reírse, y tal vez, solo tal vez, subir al escenario para darle una sorpresa. Mientras tanto, Teo seguía encendido. Cada remate era más atrevido que el anterior, pero siempre con esa picardía que hacía que hasta las burlas parecieran un guiño amistoso. Sin embargo, a medida que imitaba más frases, empezó a sentir algo extraño, un par de ojos clavados en él, con una mezcla de seriedad y diversión. Giró la mirada hacia un sector de la sala, y ahí, en penumbra, alcanzó a distinguir un rostro que le resultaba sospechosamente familiar. No quiso interrumpir el ritmo, pero algo dentro de él empezó a preguntarse: ¿y si es él? No, no puede ser, ¿o sí? El público, ajeno a esa tensión que se estaba formando, seguía disfrutando. Las risas eran constantes, el ambiente estaba en su punto más alto. Hasta que Teo, en medio de un chiste, lanzó una frase improvisada mirando hacia ese punto específico. «No vaya a ser que hoy me salga el verdadero Padre Pistolas y me dé un sermón aquí mismo». Las carcajadas fueron instantáneas, pero se apagaron cuando, desde esa misma zona, se escuchó una voz grave y reconocible. «Pues aquí estoy, mijo, ¿a poco creías que no iba a venir?». Hubo un silencio absoluto. Algunas personas se giraron hacia atrás para ver quién había hablado. Otros se taparon la boca, sorprendidos. ¿Y Teo? Teo se quedó inmóvil por un segundo, con el micrófono a medio camino de su boca. No podía creerlo. La figura se levantó lentamente. El sombrero ya no ocultaba su rostro. Era él, el Padre Pistolas, con esa expresión que mezclaba seriedad y picardía. Caminó por el pasillo central mientras el público murmuraba, y cada paso parecía una cuenta regresiva hacia un momento que nadie olvidaría. Cuando llegó al frente, se detuvo al pie del escenario. Teo, todavía en shock, bajó un poco el micrófono y sonrió. «No inventes,
si es usted, dijo, provocando un estallido de aplausos. El padre Pistolas levantó la mano en señal de saludo, pero su mirada seguía fija en Teo. El ambiente estaba cargado de expectación. Nadie sabía si aquello terminaría en risas, en un sermón o en algo más intenso. Y así, frente a un teatro lleno, comenzó un inesperado duelo, no de golpes, sino de palabras. El público estaba dividido entre la euforia y la incredulidad. Algunos grababan con sus teléfonos, sabiendo que estaban presenciando algo que probablemente se volvería viral antes del amanecer. Otros, simplemente, no podían apartar la vista del escenario. Un comediante en su mejor momento y un sacerdote famoso por su lengua afilada, frente, a pocos metros de distancia. Teo respiró hondo, y con una media sonrisa le extendió la mano al padre Pistolas, invitándolo a subir al escenario. El sacerdote, sin perder un segundo, aceptó. Subió los escalones con paso firme, como quien está acostumbrado a enfrentarse a cualquier situación, ya sea en un púlpito o en una plaza llena de gente. Pues aquí estamos, mijo, dijo el padre, tomando el micrófono que Teo le ofrecía. Nomás vine a ver si de verdad dice tantas cosas de mí como me platican, y mire, que no me decepcionó. El público estalló en risas y aplausos. Teo, aprovechando la chispa del momento, respondió. Padre, yo lo hago con cariño, pero si quiere, le paso la lista de chistes para que me dé su bendición antes de contarlos. El sacerdote soltó una carcajada breve, y replicó. La bendición no sé, pero unas correcciones sí te voy a dar, porque no hablo tan feo como dices, o tal vez sí. La gente reía más fuerte. La tensión inicial se transformaba poco a poco en un ambiente de juego, aunque con un filo sutil. Teo sabía que estaba frente a un personaje que no se dejaba intimidar y que, incluso, podía quitarle el protagonismo si no manejaba bien la situación. El comediante retomó el micrófono, caminando de un lado a otro del escenario. A ver, padre, usted que es famoso por no tener pelos en la lengua, ¿alguna vez le han reclamado por hablar así en misa? El padre Pistolas, sin dudar, respondió. Mijo, si el evangelio no se dice con fuerza, la gente se duerme, y si se duermen, se van al infierno sin darse cuenta. Así que prefiero despertarlos, aunque sea a gritos. Las carcajadas resonaron, pero entre ellas también había murmullos de admiración. El público entendía que aquel hombre hablaba en serio, aunque lo hiciera con un humor involuntario que, en esa noche, encajaba perfectamente con la comedia de Teo. Teo, viendo que el padre dominaba la escena, decidió girar el juego a su favor. Oiga, padre, ¿y si yo le empiezo a imitar aquí, enfrente de usted, no me va a excomulgar? El sacerdote levantó una ceja y, con un gesto de reto, contestó. Pues inténtalo, mijo, a ver si tienes valor. El teatro se estremeció con un "buh" colectivo, como si estuvieran en una pelea de gallos. Teo, sin miedo, comenzó su imitación, exagerando cada gesto y cada palabra, mientras el verdadero padre Pistolas lo observaba con los brazos cruzados, evaluando cada detalle. Cuando terminó, el sacerdote aplaudió despacio. Pues no estás tan perdido, pero todavía te falta esa mirada que dice o cambias o te trueno. El público rugió de risa. La química entre los dos era evidente, aunque ninguno de los dos la había planeado. Teo aprovechó para invitar al padre a improvisar un duelo de frases en vivo. Él lanzaría una frase graciosa imitando al cura, y el padre respondería con otra, a su estilo auténtico. Comenzaron. Hijitos míos, si no confiesan sus pecados, se les van a acumular como los recibos de la luz, dijo Teo. Y esos recibos no los paga ni el diablo, mijo, respondió el padre. La gente no podía parar de reír. Algunos se secaban las lágrimas, otros pedían a gritos que siguieran. El duelo se extendió varios minutos, con Teo empujando los límites de la parodia y el padre Pistolas respondiendo con ingenio y sin censura. Sin embargo, en medio de la diversión, hubo un instante en que la voz del sacerdote cambió de tono. Bajó un poco el micrófono, miró a Teo directamente y dijo: Está bien reírse, mijo, pero acuérdate que a veces las palabras pueden pegar más fuerte que un golpe. Y uno nunca sabe quién está escuchando. El silencio volvió a apoderarse del teatro. Teo asintió, serio por primera vez en la noche, y el público percibió que, detrás de todo, había un mensaje real. Luego, como para romper la solemnidad, el padre agregó: Aunque si te voy a decir algo, la próxima vez que me imites, avísame, para cobrarte regalías. Las risas regresaron como una ola. Teo levantó los brazos en señal de derrota y bromeó. Trato hecho, padre, pero eso sí,
yo me quedo con el 50%. El aplauso que siguió fue ensordecedor. El encuentro, que comenzó como una parodia arriesgada, se había transformado en un momento único de humor, respeto y conexión con el público. La atmósfera del teatro había cambiado por completo. Lo que empezó como un acto de comedia con un toque de irreverencia ahora se había convertido en una noche histórica, un duelo de ingenio que nadie olvidaría. El público estaba pegado a sus asientos, riendo a carcajadas y, a la vez, sintiendo esa curiosa mezcla de tensión y complicidad que solo se da cuando dos figuras tan diferentes se encuentran en un mismo escenario. Teo, consciente de que no podía dejar caer la energía, decidió llevar la conversación a un terreno más personal. Padre, y dígame la verdad, ¿alguna vez le ha pasado que se le acerque a alguien en la calle, le pida una bendición, pero antes le diga que lo conoce por mis chistes? El sacerdote soltó una carcajada y negó con la cabeza. Mijo, si supieras, una vez, en plena plaza, un señor me gritó desde lejos, ahí viene el de Teo González. Y yo le contesté, no, mijo, Teo González es el de mí. El público estalló. Teo se dobló de risa, incapaz de contenerse. No, bueno, me acaba de ganar el chiste, admitió, levantando las manos como quien reconoce una derrota. Pero el padre Pistolas no estaba ahí solo para intercambiar bromas. Sin previo aviso, dio un paso hacia adelante, miró al público y soltó una historia real, con ese estilo crudo y directo que lo había hecho famoso. Un día, en una boda, un muchacho se me acercó y me dijo, «Padre, usted y Teo me hicieron reír en los peores días de mi vida». Yo le pregunté por qué, y me contó que había perdido a su papá, que estaba en depresión, que no quería salir ni hablar con nadie, hasta que un amigo le mostró unos videos míos y de Teo, y entre las carcajadas volvió a sentir que tenía ganas de vivir. El silencio fue absoluto. El público, que minutos antes reía sin parar, ahora escuchaba con atención. Teo bajó el micrófono, sorprendido por la carga emocional de la historia. Por eso, mijo, continuó el padre, volviéndose hacia Teo, yo no me enojo si me imitas. Mientras lo hagas sin malicia, mientras sirva para alegrarle la vida a alguien, yo hasta te ayudo a perfeccionar la imitación. Teo sonrió. Trato hecho, padre, pero le advierto que si perfecciono la imitación, igual me quitan el trabajo y se lo dan a usted. Las risas regresaron, pero ahora con un tono más cálido, como si todos en el teatro se hubieran convertido en una sola familia. El sacerdote, que había llegado en silencio y sin anuncio, se había ganado a cada persona presente. En ese momento, Teo tomó una decisión improvisada, le pidió al público que, con sus teléfonos, encendieran las linternas y grabaran un mensaje conjunto. Vamos a hacer algo histórico, dijo Teo. Hoy, aquí, el comediante y el sacerdote vamos a mandar un saludo juntos, y que se haga viral. El padre Pistolas aceptó sin dudar. Tomaron un solo micrófono, se pusieron hombro con hombro y, mirando hacia las luces titilantes del público, improvisaron. Saludos de parte de Teo González. Dijo Teo. Y del padre Pistolas, para que no anden diciendo que estamos peleados, remató el padre. El teatro se vino abajo con aplausos, gritos y vítores. Era el clímax perfecto, un momento que combinaba humor, humanidad y esa magia irrepetible del en vivo. Antes de despedirse, el padre lanzó una última frase que dejó a todos con la boca abierta. Mijo, y si algún día quieres, nos vamos juntos de gira, tú cuentas chistes y yo doy las bendiciones, aunque te advierto que yo cobro en especie, en tacos. Teo no pudo más que reír y abrazarlo. El show continuó unos minutos más, con ambos lanzando chistes, anécdotas y frases improvisadas. El público no quería que se acabara, pero sabían que lo que habían presenciado era algo que no se repetiría fácilmente. Cuando finalmente el padre bajó del escenario y Teo cerró su presentación, todos sabían que esa noche se convertiría en una leyenda de la comedia mexicana. La noche parecía haber llegado a su momento más alto, pero el público todavía tenía energía para más. Teo, pensando que el padre Pistolas ya se había marchado, retomó su show con sus rutinas habituales. Sin embargo, apenas había pasado un par de minutos cuando escuchó un murmullo creciente, un ruido que se movía como una ola desde la parte trasera del teatro hacia el escenario. Teo miró hacia el fondo y, para su sorpresa, ahí estaba otra vez, el padre Pistolas, regresando al escenario, pero esta vez no solo. Llevaba en una mano un sombrero y en la otra un cuaderno grueso, de esos que parecen diarios viejos. Subió las escaleras y, sin pedir permiso, tomó el micrófono. A ver, mijo, se me olvidó decir algo, dijo, con esa voz que combinaba autoridad y picardía.
Este cuaderno son mis notas de los sermones. Y aquí tengo una lista de frases que nunca he dicho, pero que me encantaría que tú las imites para que la gente se ría. El público soltó un "oh" y comenzó a aplaudir. Theo, divertido, aceptó el reto. El padre le leía frases y Theo las interpretaba con exageraciones, gestos teatrales y pausas cómicas que provocaban carcajadas interminables. Frase número 1, leyó el padre: si vas a pecar, por lo menos que valga la pena. Theo abrió los ojos exageradamente, se acomodó la cola de caballo y, con el tono más dramático posible, repitió la frase como si estuviera en una telenovela. El público casi se cae de las sillas. Frase número 2, continuó el padre: el que no ora, se oxida, y luego no hay aceite bendito que lo arregle. Theo la interpretó como si fuera un comercial de televisión, imitando la voz de un narrador de anuncio. Las risas no paraban. Pero, en medio de esa dinámica, el padre cerró el cuaderno, se puso serio y dijo algo que dejó a todos en silencio. Ahora sí, voy a decir la frase más importante que he dicho en toda mi vida, y no es un chiste. El público, acostumbrado a su tono bromista, se quedó expectante. El padre miró a Theo y luego a todos los presentes. La vida es muy corta para guardarse una risa, y demasiado larga para guardarse un perdón. La frase quedó flotando en el aire, como un eco que tocaba a cada persona de manera diferente. Theo, sorprendido, no tuvo palabras por unos segundos. Finalmente, le dio un abrazo al padre. Padre, usted me acaba de ganar el mejor cierre de show que he tenido en mi vida. El público se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. Las luces del teatro comenzaron a moverse, iluminando cada rincón, mientras ambos saludaban juntos desde el escenario. Pero el padre Pistolas, fiel a su estilo, no podía irse sin un último golpe de humor. Se acercó al micrófono y dijo: y si alguien aquí piensa que me enojé por los chistes de Theo, que se vaya confesando, porque la mentira es pecado. Las carcajadas volvieron a llenar la sala, cerrando la noche con una mezcla perfecta de risa, reflexión y espectáculo. La noche del show había terminado con aplausos y ovaciones que parecían no acabar. El público, todavía con la adrenalina a flor de piel, se retiraba del teatro comentando una y otra vez el momento que habían presenciado, aquel duelo improvisado de humor y fe que quedaría grabado en la memoria colectiva. Theo González, después de despedirse desde el escenario, caminó hacia su camerino acompañado por algunos miembros de su equipo. Estaba agotado, pero al mismo tiempo vibrante. Se dejó caer en el sillón, se soltó el cabello y, mirando su reflejo en el espejo rodeado de bombillas, pensó: esto no me había pasado nunca, y no sé si me volverá a pasar. Tocaron la puerta suavemente. Theo pensó que sería algún asistente o un fan que había conseguido pasar los filtros de seguridad. Pero al abrir, se encontró con una figura inconfundible: sombrero ancho, chaleco de cuero y esa mirada que podía ser seria o juguetona, dependiendo del momento. Era el padre Pistolas. ¿Se puede?, preguntó el sacerdote, sosteniendo una bolsa de papel en la mano. Claro, padre, respondió Theo, poniéndose de pie para recibirlo. Pase, nomás no traiga agua bendita, porque capaz me desaparece la cola de caballo. El padre soltó una carcajada breve y entró. Cerró la puerta y dejó la bolsa sobre la mesa. No es agua bendita, mijo, son tacos. Uno no puede hablar tanto sin reponer energías. Theo abrió la bolsa y un aroma delicioso inundó el pequeño camerino: tacos al pastor, recién hechos. Padre, si sabe que me acaba de dar usted el mejor patrocinio de mi vida, dijo Theo mientras destapaba los empaques. Esto es mejor que cualquier cheque. Se sentaron frente a frente, en esas sillas simples de camerino. El ambiente era muy distinto al del escenario. No había aplausos, no había luces, solo dos personas que acababan de compartir algo único y que ahora podían hablar sin prisa. Mira, mijo, empezó el padre, tomando un taco, yo no vine esta noche para armar polémica ni para incomodarte. Vine porque quería ver si eras tan bueno como dicen, y porque quería comprobar si tu burla era de esas que hieren o de esas que curan. Theo, con un taco en la mano, se quedó pensativo. ¿Y qué cree que fue? Fue de las que curan, respondió el padre sin titubear. La gente necesita reírse de todo, incluso de lo que respeta. La risa nos baja del pedestal y nos pone en el mismo piso a todos. Hubo un silencio breve, interrumpido solo por el sonido de los tacos siendo devorados. Theo sonrió, casi con timidez. ¿Sabe, padre, yo crecí en una familia muy creyente. Mi mamá me llevaba a misa cada domingo, y muchas veces pensé que los curas no podían reírse,
hasta que empecé a hacer comedia y me di cuenta de que ustedes también tienen su sentido del humor. El sacerdote asintió. Claro que sí, mijo. Si no lo tuviéramos, ya estaríamos todos amargados. Mira, cuando uno está frente a la gente, ya sea en un altar o en un escenario, aprende que las palabras pesan, pero también alivian. Y hoy, tú y yo, sin planearlo, aliviamos a más de uno ahí afuera. Teo lo miró con una mezcla de respeto y complicidad. Padre, ¿sabe que en todo el tiempo que llevo de carrera, nunca me había subido a un escenario con alguien que pudiera devolverme cada chiste sin quedarse atrás? El padre rió. Pues ya tienes competencia, mijo. Y no necesito ensayar, nomás me das el micrófono y arranco. Ambos estallaron en carcajadas. Teo sacó su celular y propuso algo. ¿Y si grabamos un video para las redes? Algo improvisado, nada serio. El padre accedió. Encendieron la cámara del teléfono, sin guión, improvisaron un diálogo de 30 segundos donde el padre bendecía los chistes de Teo y Teo prometía confesarse antes de su próximo show. La química era tan natural que el video parecía ensayado. Esto se va a hacer viral, padre, dijo Teo al terminar de grabar. Y le advierto, cuando le empiecen a llegar mensajes de gente diciendo que deberían hacer un show juntos, no es broma. El sacerdote lo miró con un brillo en los ojos. ¿Y quién dice que no lo hagamos? Imagínate, la gira de la risa y la fe, Teo González y el padre Pistolas. Teo soltó una carcajada. No, bueno, eso llenaría estadios. El resto de la conversación se fue entre anécdotas personales. El padre contó historias de bodas interrumpidas por borrachos, bautizos donde los padrinos olvidaban al niño en el carro, y funerales que parecían más fiestas que despedidas. Teo, a su vez, narró momentos de su carrera donde el público reaccionó de maneras insólitas, desde un señor que se durmió en primera fila y empezó a roncar tan fuerte que terminó siendo parte del show, hasta una señora que se enojó porque pensó que uno de sus chistes era sobre ella. Entre risas y bocados de taco, el tiempo pasó volando. Cuando se dieron cuenta, ya habían pasado más de 2 horas desde que terminó el espectáculo. El padre se levantó y ajustó su sombrero. Bueno, mijo, yo me voy. Mañana tengo misa temprano. Pero antes, sacó del bolsillo una pequeña cruz de madera y se la entregó a Teo. Para que te acuerdes que la risa también es un don de Dios. Y que mientras sigas haciéndola de buena fe, siempre tendrás mi bendición. Teo tomó la cruz con respeto. Gracias, padre. Y usted, siempre tendrá mi micrófono si quiere subirse a un escenario. Se abrazaron. No un abrazo rápido y protocolar, sino uno de esos que dicen te respeto y te agradezco al mismo tiempo. El padre salió del camerino y desapareció por el pasillo. Teo se quedó unos segundos en silencio, mirando la cruz en su mano. Sabía que lo que había pasado esa noche, en el escenario y detrás de cámaras, era uno de esos momentos que marcan una carrera para siempre. Mientras guardaba la cruz en su estuche de utilería, sonrió y murmuró para sí mismo. La gira de la risa y la fe, quién sabe, capaz y si pasa. Y en el aire, todavía flotaban las carcajadas de una noche que había comenzado como un simple show y había terminado como una lección de vida. La idea había nacido como una broma entre tacos y carcajadas en el camerino, pero 3 meses después, se convirtió en un evento real. La gira de la risa y la fe estaba anunciada oficialmente. Los pósters mostraban a Teo González con su característica cola de caballo, de brazos cruzados, y al padre Pistolas a su lado, sosteniendo un micrófono en una mano y una Biblia en la otra, con una sonrisa que combinaba picardía y autoridad. La primera fecha sería en Guadalajara, tierra de Teo, y las entradas se agotaron en menos de 48 horas. El equipo de producción estaba sorprendido. Nunca habían visto una respuesta así para un show tan inusual. ¿Un comediante y un sacerdote compartiendo escenario? La gente no sabía si iban a reír, reflexionar o confesarse, pero todos querían verlo. El primer ensayo. Un día antes del estreno, Teo y el padre Pistola se reunieron para ensayar. La verdad, ninguno de los dos era amante de los ensayos estrictos, así que lo que hicieron fue sentarse frente a frente con un café y repasar algunas ideas. Mira, mijo, dijo el padre. Tú arrancas con tus chistes, yo después entro con unas anécdotas de la vida parroquial, y al final nos aventamos una especie de duelo de frases. Tú con las tuyas y yo con las mías. Teo asintió, pero no pudo evitar reírse. Padre, ¿y si la gente espera que usted predique en serio? Pues que esperen sentados, porque aquí venimos a reírnos de todo. Ya bastante seria está la vida. La noche del estreno. El teatro estaba a reventar. Desde el escenario,
Teo podía ver filas y filas de personas, muchas con sombreros, algunas con playeras que decían Padre Pistolas Fan Club, y otras con carteles improvisados que decían Bendícenos con risas. Las luces bajaron y Teo salió primero. Empezó con su rutina habitual, chistes de la vida diaria, observaciones sobre la familia, y un par de referencias suaves sobre la religión, para ir preparando el terreno. El público respondía con risas constantes. En un momento, la música cambió y apareció el Padre Pistolas, entrando por un pasillo central del teatro, estrechando manos, bendiciendo cabezas y repartiendo frases espontáneas. Tú, que estás con el celular, que Dios te multiplique los megas. Y tú, joven, no te hagas, que te vi bostezando. El bostezo es del diablo cuando hay buen show. La gente lo adoraba. Al llegar al escenario, abrazó a Teo y comenzó su parte. Contó anécdotas de bodas, confesiones raras y funerales llenos de humor involuntario. Cada vez que el público se reía, el padre remataba con: reír no es pecado, pero si lo fuera, yo mismo les daría la absolución. Momentos cómicos del tour. Tras el éxito en Guadalajara, la gira siguió por León, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes. Cada ciudad traía sus propias anécdotas. En León, durante un segmento, una señora gritó desde el público: Padre, bendígame el lonche que traigo para mañana. El padre, sin dudarlo, bajó del escenario, tomó la bolsa de la señora y la levantó como si fuera un trofeo. Señor, que este lonche no se acabe ni aunque llegue la suegra. La carcajada fue tan fuerte que tuvieron que detener el show por un minuto. En Querétaro, un niño de unos 8 años se acercó en el meet y greet y le dijo al padre: Oiga, ¿usted también dice groserías como en los videos? El padre, riéndose, le contestó: Depende, mijo, ¿tu mamá está escuchando? Momentos tensos. No todo fue comedia pura. En San Luis Potosí, un grupo pequeño de personas se manifestó afuera del teatro con carteles que decían que un sacerdote no debía estar perdiendo el tiempo en espectáculos. Teo y el padre lo tomaron con calma, pero antes de iniciar el show, el padre pidió el micrófono. Para los que están afuera, les digo algo: hoy aquí no venimos a burlarnos de Dios, venimos a agradecerle que nos dio la risa. Si eso es un pecado, pues ya somos pecadores todos. El público estalló en aplausos y la tensión se disolvió. Momentos emotivos. En Aguascalientes, después del show, se les acercó una mujer de unos 60 años. Lloraba, pero no de tristeza. Padre, Teo, hace 6 meses falleció mi esposo. No había podido reírme desde entonces, hasta hoy. Gracias. Ese momento los dejó a ambos en silencio. Teo la abrazó y el padre le dio una bendición. Fue un recordatorio de que su gira no solo era entretenimiento, sino también una forma de sanar. El gran cierre en la Ciudad de México. La última fecha de la gira fue en el Auditorio Nacional. Más de 10,000 personas se reunieron para ver el espectáculo final. El escenario estaba decorado con elementos que representaban tanto un templo como un club de comedia, un púlpito convertido en atril de stand-up, bancas de iglesia que servían de asientos para algunos afortunados, y una gran cruz hecha de luces LED que se encendía en ciertos momentos del show. Teo y el padre salieron juntos desde el inicio, rompiendo su esquema habitual. El público estaba entregado desde el primer minuto. La química era perfecta. Teo lanzaba un chiste y el padre lo remataba con una frase ingeniosa. En el último segmento, decidieron hacer algo que no habían hecho en ninguna otra ciudad: invitar al público a compartir frases cómicas o reflexiones cortas desde sus asientos. Algunas eran tan absurdas que el padre no podía parar de reír. Otras eran tan ingeniosas que Teo las repetía varias veces para asegurarse de que todos las escucharan. Finalmente, el padre pidió un momento de silencio. Amigos, la vida está hecha de lágrimas y de risas, y aunque no podamos evitar las primeras, sí podemos buscar las segundas. Hoy, ustedes nos regalaron las dos cosas: risas que se nos quedan en el corazón y un silencio que nos recuerda que estamos vivos. Teo tomó el micrófono y, con una sonrisa, cerró. Y si hay algo que aprendí en esta gira es que la fe y el humor no solo pueden ir juntos, sino que se necesitan. Las luces se apagaron lentamente mientras ambos se abrazaban y el público aplaudía de pie. La última noche de la gira de la risa y la fe había terminado con un aplauso que parecía no querer apagarse. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que ese eco iba a continuar mucho más allá de los teatros. La repercusión en los medios. A la mañana siguiente del cierre en el Auditorio Nacional, los noticieros y programas de espectáculos abrieron con la misma imagen: Teo González y el padre Pistolas abrazados, saludando al público con sonrisas genuinas.
Los titulares variaban. El comediante y el sacerdote que conquistaron México. Cuando el humor y la fe se encontraron. La gira que rompió prejuicios y llenó corazones. En radio, locutores de todas las edades comentaban el fenómeno. Algunos lo veían como un proyecto atrevido, otros como un movimiento necesario en tiempos de división. Los videos cortos de la gira empezaron a circular en TikTok, alcanzando millones de reproducciones. En uno, el padre Pistolas decía: reír es gratis, y no paga impuestos. Ese clip se volvió un meme instantáneo. En Facebook, usuarios compartían fotos de entradas, merch y frases que habían escuchado en el show. Incluso hubo iglesias que usaron algunas líneas del padre Pistolas en sus sermones dominicales. La invitación internacional. Unas semanas después, recibieron una llamada desde Los Ángeles. Un empresario mexicano-estadounidense quería llevar la gira a varias ciudades de Estados Unidos con alta población latina. Aquí hay mucha gente que necesita reír, y extraña escuchar un acento que les recuerde a casa, les dijo por teléfono. Teo y el padre se miraron en silencio. La idea era tentadora, pero ambos sabían que la gira en México había sido agotadora. Finalmente, acordaron tomar un descanso antes de decidir. La conversación en la cantina. Un mes después del último show, Teo invitó al padre a una pequeña cantina tradicional en Guanajuato. No había cámaras, no había micrófonos, solo un par de mesas de madera, botanas y música de trío al fondo. ¿Sabes qué, padre?, dijo Teo, sirviendo un tequila. Creo que esta gira me cambió más a mí que al público. ¿Así? ¿Y eso?, preguntó el padre, mordiendo una tostada. Pues sí. Yo siempre pensé que mi trabajo era solo hacer reír, pero vi que, a veces, la gente llega rota y necesita más que un chiste. Usted, con sus frases y su manera de hablar, les daba algo que yo no podía: esperanza. El padre se acomodó el sombrero y sonrió. Y yo siempre pensé que lo mío era solo regañar y aconsejar, pero me di cuenta de que a veces la gente escucha más cuando se ríe primero. Tú me enseñaste que la fe también puede entrar por la puerta de la risa. Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando una canción de José Alfredo que sonaba en la rocola. Luego el padre alzó su vaso. Brindemos, mijo. Por la risa, y por la fe. Y por el tequila, que nunca sobra, agregó Teo, provocando la carcajada de ambos. El legado inesperado. Mientras ellos disfrutaban de esa calma, la huella de la gira seguía creciendo. En universidades, estudiantes de comunicación analizaban el fenómeno como un caso de marketing emocional. En redes sociales, fanáticos organizaban encuentros para intercambiar frases del show. Incluso surgieron imitadores. Un par de comediantes jóvenes empezaron a presentarse como el apóstol de la comedia y el cura de la risa, intentando replicar el formato, aunque sin el mismo impacto. Pero el efecto más profundo se notó en comunidades pequeñas. En pueblos donde la gira no pudo llegar, parroquias locales organizaron noches de risa y fe usando grabaciones de los shows. Era común ver plazas llenas con pantallas improvisadas y familias enteras riendo bajo las estrellas. Una carta que lo cambió todo. Un día, el padre recibió una carta sin remitente. Era de un hombre que confesaba haber estado al borde del suicidio antes de asistir a su show en Querétaro. No sé cómo explicar lo que sentí, pero sus palabras y las bromas de Teo me recordaron que todavía vale la pena quedarse aquí. Hoy estoy en terapia, y cada vez que me siento mal, busco videos de ustedes. Gracias. El padre guardó esa carta en su cuaderno viejo, el mismo que llevaba en la gira. Nunca se lo contó a Teo hasta mucho después. El reconocimiento oficial. En el aniversario de la gira, el gobierno de Guanajuato los invitó a una ceremonia para entregarles un reconocimiento por su contribución a la cultura popular y al bienestar emocional de la sociedad. Teo, con su estilo, rompió el protocolo. No sé si merezco un reconocimiento, pero si traen una charola de tacos, acepto sin problema. El padre, en cambio, fue más solemne. Este reconocimiento no es solo para nosotros, es para toda la gente que se permitió reír y compartir un momento de unión, sin importar creencias. El aplauso fue largo y cálido. La conversación final sobre el legado. Esa noche, después del evento, Teo y el padre se sentaron en una banca frente a la parroquia de San Cayetano. La ciudad estaba tranquila, iluminada por faroles. Oiga, padre, ¿usted cree que esto que hicimos sea recordado?, preguntó Teo, mirando hacia el cielo. Tal vez sí, tal vez no. La memoria de la gente es como un globo, se eleva, pero a veces se escapa. Lo importante no es si nos recuerdan, sino si logramos que alguien, aunque sea una sola persona,
cambie su día por reírse un poco más. Yo creo que logramos más que eso, dijo Theo, con una sonrisa cansada. Usted dejó una huella, padre. Y tú también, mijo. No te hagas. Se quedaron ahí, en silencio, escuchando las campanas de medianoche. Era un silencio cómodo, como el de dos personas que ya habían dicho todo lo importante. Epílogo del epílogo. Años después, cuando ambos ya habían reducido sus presentaciones, la gira de la risa y la fe se convirtió en leyenda urbana para las nuevas generaciones. En videos viejos, en frases impresas en tazas y camisetas, en recuerdos de quienes vivieron ese momento único, seguía latiendo la magia de aquella unión improbable. Porque, al final, no se trató de un comediante y un sacerdote, sino de dos hombres que entendieron que el humor y la fe, juntos, podían hacer algo más grande que cualquiera de los dos por separado. Todo comenzó como una noche cualquiera de espectáculo. El teatro estaba lleno, las luces bañaban el escenario y el murmullo del público se mezclaba con la música de fondo. Theo González salió como siempre, con esa seguridad que solo da la experiencia, listo para arrancar carcajadas. En medio de su rutina, como parte de uno de sus chistes, mencionó al famoso padre Pistolas, pensando que solo sería una broma más. Sin embargo, una voz firme desde el público interrumpió: «Cuéntelo, mijo. Pero que sea chistoso, porque si no, se confiesa». Las risas estallaron, pero no solo por el comentario, sino porque todos reconocieron la voz. Era él, el verdadero padre Pistolas, sentado entre el público, observando todo con una sonrisa pícara. Theo, sorprendido, lo invitó al escenario y lo que siguió fue un duelo improvisado de humor. Chiste tras chiste, frase tras frase, ambos se lanzaban respuestas rápidas y ocurrencias que el público celebraba con aplausos y carcajadas interminables. Ese encuentro casual fue el inicio de algo que nadie imaginaba. Tras bambalinas, en medio de la adrenalina del show, se dieron cuenta de que compartían algo importante, el deseo de hacer reír, pero también de dejar un mensaje positivo. Lo que en un principio fue una coincidencia terminó convirtiéndose en una idea: unir la comedia y la reflexión en un mismo escenario. Meses después, esa idea tomó forma en la gira de la risa y la fe. Al principio, algunos dudaban. Un comediante y un sacerdote compartiendo escenario sonaba raro, incluso arriesgado. Pero bastó la primera función para que quedara claro que había química, que había magia. Theo comenzaba con su humor ágil, historias de la vida diaria, imitaciones y exageraciones que hacían llorar de risa. Luego, el padre Pistolas tomaba la palabra, intercalando reflexiones profundas con frases ingeniosas que arrancaban aplausos y sonrisas. La gira se extendió por todo el país. Cada ciudad los recibía con teatros llenos, familias enteras, desde niños hasta abuelos, todos dispuestos a pasar una noche diferente. No era solo entretenimiento, era un espacio para olvidarse de los problemas, reír sin culpa y salir con el corazón un poco más ligero. En cada lugar, recibían cartas y testimonios. Personas que confesaban haber llegado tristes y haberse ido con esperanza. Familias que se reconciliaban después de años sin hablar. Parejas que retomaban el hábito de reír juntos. Fuera del escenario, la relación entre Theo y el padre se fortalecía. En las largas horas de carretera compartían anécdotas, comida y hasta canciones. Theo contaba historias de sus inicios en la comedia, mientras el padre recordaba sus años en el seminario y las situaciones insólitas que vivió en su comunidad. Más de una vez, los técnicos y asistentes se reían de las ocurrencias que se decían durante las pruebas de sonido. Los medios no tardaron en hacerse eco de la noticia. Entrevistas en televisión, reportajes en revistas, programas de radio, todos querían saber cómo habían surgido y por qué funcionaban tan bien juntos. Muchos destacaban que, en una época de divisiones y prejuicios, ellos representaban la unión de dos mundos que parecían opuestos. La risa y la fe no están peleadas, decía una periodista, y ellos son la prueba viviente. Uno de los momentos más emotivos de la gira ocurrió en una ciudad pequeña, donde una mujer se acercó al final del show. Con lágrimas en los ojos, les dijo que había perdido recientemente a un ser querido y que llevaba semanas sin poder sonreír. Esa noche, por primera vez, había reído. No me quitaron el dolor, confesó, pero me recordaron que todavía puedo sentir alegría. Ese tipo de historias se repetían una y otra vez, confirmando que estaban haciendo algo especial. La gira culminó en el Auditorio Nacional, con un lleno total. Fue una noche intensa, cargada de emoción. El público los ovacionó de pie durante varios minutos. Theo agradeció a todos por creer en una propuesta tan poco convencional.
El padre Pistolas, fiel a su estilo, cerró diciendo, y si alguno piensa que me enojé por los chistes de Teo, que se vaya confesando, porque la mentira es pecado. Las risas resonaron en cada rincón del lugar. Después del último aplauso, ya sin luces ni cámaras, caminaron juntos por el pasillo vacío del teatro. Era un silencio distinto, de esos que invitan a reflexionar. Teo, mirando hacia el escenario, le preguntó al padre si creía que todo aquello perduraría en la memoria de la gente. El padre, con una calma que solo dan los años, respondió, tal vez sí, tal vez no. Pero si logramos que aunque sea una persona cambie su día por reír, ya valió la pena. En los días siguientes, la repercusión fue enorme. Videos de la gira circulaban por redes sociales, titulares hablaban de su éxito y hasta medios internacionales contaban la historia. Llegaron invitaciones para llevar el show a Estados Unidos y América Latina, pero decidieron tomarse un descanso. Querían que quedara como algo único, sin desgastarlo. Durante ese tiempo fuera de los escenarios, siguieron en contacto. A veces se reunían a comer, otras a tomar café, siempre con la misma complicidad. Más allá del espectáculo, había quedado una amistad genuina. No faltaban las bromas, pero también había conversaciones profundas sobre la vida, la muerte, la esperanza y el valor de las pequeñas cosas. El legado de la gira de la risa y la fe no se mide solo en boletos vendidos o en recaudación, sino en las historias que dejaron atrás. Niños que imitaban frases del padre en la escuela. Familias que repetían chistes de Teo en las comidas. Gente que, inspirada por ellos, decidió organizar eventos comunitarios para compartir momentos de alegría. En cada carcajada que surgía de esas memorias, ellos seguían presentes. Así, lo que comenzó como una broma improvisada en un teatro se convirtió en un fenómeno cultural y humano. Un recordatorio de que, incluso en los lugares más inesperados, se pueden encontrar alianzas capaces de cambiar vidas. Y aunque el telón se cerró aquella noche en el Auditorio Nacional, la historia sigue viva en quienes la vivieron y la cuentan. Porque, al final, la risa y la fe tienen algo en común. Ambas nacen del corazón, y cuando se comparten, se multiplican. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Porque la risa es mejor cuando se comparte. El Papa Francisco dice que quiere una iglesia pobre para los pobres, pues yo nomás le veo la intención. Porque aquí, en México, hay padres más preocupados por su sotana italiana que por el hambre del niño en la banca. La cara de Adela se tensó. El chat en vivo explotó. Y el padre apenas comenzaba. Pasó de la crítica eclesial a la política. Nombró, con nombre y apellido, a gobernadores que según él tienen las manos tan sucias que ni el agua bendita los limpia, y no se guardó nada al hablar del narcotráfico, a quienes se refirió como los nuevos señores feudales a quienes la iglesia a veces bendice con tal de no meterse en líos. Y yo no tengo miedo, dijo, clavando los ojos en la cámara. Porque al final del día, Dios sabrá qué hacer conmigo. Y si me toca irme antes, pues me voy hablando. Pero no me voy callado. Ese fue el punto de quiebre. Adela intentó reconducir la entrevista hacia algo más suave, más humano, preguntándole por su infancia, por su vocación, por los milagros que dice haber presenciado. Pero él volvía, como un caballo bravo, a embestir al sistema, a la doble moral, a la hipocresía religiosa. A mí no me molesta que un joven tenga tatuajes o que una muchacha use minifalda. Me molesta que haya obispos que cobran por dar una misa de cuerpo presente. Me molesta que se callen cuando haya abuso. Me molesta que nos llamen padres espirituales pero seamos más materialistas que un político en campaña. Y así, palabra tras palabra, minuto tras minuto, el padre fue construyendo un discurso tan crudo como necesario. Hasta que, de repente, el stream se cayó. Una pantalla negra. Un silencio incómodo. Y una avalancha de mensajes. ¿Lo censuraron? ¿Se cayó YouTube? Lo silenciaron en vivo. La transmisión se reanudó 5 minutos después. Adela Micha salió sola. Explicó, con voz templada, que hubo un problema técnico con la señal. Que lamentablemente el programa debía terminar. Que agradecían al padre su participación. Pero para muchos, el daño estaba hecho, o mejor dicho, el impacto estaba garantizado. Lo que pasó después del corte en la transmisión no fue un simple incidente técnico. Fue un terremoto digital. En cuestión de minutos,
las redes sociales se saturaron con clips de la entrevista. Algunos usuarios habían logrado grabarla entera. Otros subían fragmentos desordenados, mal editados, pero cargados de pólvora. Cada palabra del padre Pistolas resonaba con más fuerza fuera del programa que dentro de él. En Twitter, el nombre Padre Pistolas se convirtió en tendencia número 1 en México. Le siguieron los hashtags _la saga censurada, _Adela no soporta la verdad y uno que se repetía con ironía entre internautas de todas las edades. Me callaron como al Padre Pistolas. Mientras tanto, en los pasillos de la producción de la saga, el ambiente era denso. Algunos miembros del equipo aseguraban que la señal efectivamente se cayó, otros susurraban que fue una decisión de último minuto para evitar problemas mayores. No hubo comunicado oficial inmediato. Y ese silencio solo alimentó la sospecha. En el mundo del periodismo, hay silencios más escandalosos que cualquier grito. Y este era uno de ellos. Horas después, Adela Micha publicó un breve video de aclaración. Vestida de negro, con su tono habitual de firmeza y ambigüedad, miró a cámara y dijo: lamentablemente, durante la transmisión en vivo con el padre Alfredo Gallegos, conocido como el Padre Pistolas, sufrimos un desperfecto técnico ajeno a nuestra voluntad. La entrevista no fue censurada. Aquí respetamos la libertad de expresión. Agradecemos su comprensión y pronto subiremos el contenido completo. Pero no lo hicieron. Al menos, no en ese momento. Lo que siguió fue una serie de maniobras informativas propias de un episodio de House of Cards. Algunos medios defendían a Adela. Otros acusaban censura abierta. Y algunos más, se fueron directo contra el Padre Pistolas. Los titulares variaban según el medio. El cura rebelde que incendió la entrevista de Adela Micha. El escándalo de un sacerdote armado que dice que la iglesia es corrupta. Héroe o farsante. La fe se volvió trending topic. El propio padre no se quedó callado. Desde su cuenta de Facebook, publicó un video casero, grabado desde la entrada de su iglesia. Sin edición, sin luces, sin maquillaje. Con gallinas cacareando al fondo y una carreta pasando a lo lejos. No me extraña que me apagaran el micrófono, dijo, mirando fijo a la cámara. Lo que dije, lo sostengo. Y si les da miedo o les arde, es porque algo de verdad tiene. Lo curioso fue que, lejos de desinflarse la conversación, el escándalo creció. Y más aún, evolucionó. Lo que comenzó como un incidente de transmisión en vivo se convirtió en un debate nacional sobre los límites del discurso, el rol de la religión, la responsabilidad de los medios y la censura encubierta. Porque la gente ya no estaba hablando solo del Padre Pistolas, sino de todo lo que representa. Para muchos mexicanos, ese sacerdote sin filtro era el símbolo de una espiritualidad honesta, sin burocracias ni alianzas con el poder. Para otros, era un populista con sotana, un hombre peligroso que usaba la Biblia como escudo para promover ideas radicales. En programas de radio, mesas de análisis y podcast, se desató la discusión. Algunos defendían el derecho del sacerdote a expresarse sin censura, incluso si eso significaba incomodar a los obispos, a los políticos o a la mismísima Adela. Otros, en cambio, criticaban la manera en que el Padre Pistolas expone su figura. No es propio de un sacerdote andar armado. Sus palabras dividen más de lo que sanan. La iglesia no necesita otro provocador, necesita pastores verdaderos. Pero el pueblo hablaba distinto. En las calles de Michoacán, en comunidades rurales, en los tianguis y hasta en los taxis de ciudad, los comentarios eran claros. Ese padre sí dice la neta. Nosotros no queremos curas con títulos, queremos curas con huevos. Ya era hora que alguien en la iglesia hablara por los pobres sin miedo. Y es que más allá de su rudeza verbal o su presencia estrafalaria, lo que el Padre Pistolas había hecho era romper un pacto tácito, ese pacto que muchas veces existe entre la alta jerarquía religiosa y el poder mediático. Ese pacto que, bajo la bandera de la prudencia, prefiere callar antes que incomodar. Su entrevista con Adela no fue simplemente una conversación fallida. Fue un espejo. Uno incómodo, deformado, pero brutalmente honesto.
Porque lo que se escuchó esa noche en la saga, aunque solo fuera durante 30 minutos, fue el hartazgo social disfrazado de sotana. Fue la voz de un México profundo que se siente traicionado por sus pastores y olvidado por sus gobernantes. Fue la furia de los que aún creen en Dios, pero ya no en los hombres que dicen representarlo. Y fue, también, un reto directo al poder de los medios. ¿Quién decide lo que se puede o no se puede decir? ¿Quién dicta el momento exacto donde una voz debe ser silenciada? ¿Y qué pasa cuando esa voz no se apaga, sino que se multiplica? El padre Pistolas no necesitó terminar su entrevista. La entrevista comenzó realmente cuando lo desconectaron. La mañana siguiente al incidente fue, en palabras de muchos, una suerte de resurrección digital. Aquel sacerdote de provincia que, unas horas antes, solo era conocido por su comunidad en Michoacán y por algunos videos virales mal grabados durante sus misas, ahora estaba en boca de todos. Y no por una homilía, ni por una peregrinación, ni por un milagro adjudicado, sino por decir, en el programa de una de las periodistas más influyentes del país, cosas que nadie se atreve a decir frente a una cámara, y mucho menos con una cruz colgando del cuello. Mientras los medios tradicionales intentaban controlar la narrativa, Internet ya había tomado el volante. Cuentas alternativas, canales independientes de YouTube, foros de discusión, y hasta páginas de memes empezaron a diseccionar cada palabra que el padre Pistolas había pronunciado antes del corte abrupto. Los fragmentos más incendiarios fueron los más compartidos. Y, curiosamente, también los más aplaudidos. ¿Por qué nos ofende más un padre que dice groserías que uno que calla ante los abusos? Se preguntaba una publicación en Facebook que fue compartida más de 100.000 veces en 24 horas. Otra decía: un cura que habla como nosotros, que no se esconde tras el púlpito. No será perfecto, pero al menos no es hipócrita. Y quizás ahí estaba la clave. Lo que para muchos era una falta de decoro, una violación del lenguaje litúrgico o una amenaza a la imagen institucional de la Iglesia, para el pueblo representaba una bocanada de sinceridad. Una ruptura con esa estructura arcaica donde los curas hablan en latín y los fieles apenas entienden lo que se celebra. El padre Pistolas, con su lenguaje llano y su actitud de ranchero viejo, desempolvó la fe. La bajó del altar y la puso sobre la mesa, junto al café y el pan. Y eso, en una sociedad cansada de discursos prefabricados, fue dinamita pura. Pero también tuvo sus consecuencias. Esa misma mañana, el obispado de Morelia emitió un comunicado. Frío, medido, diplomático. En él, sin mencionar directamente al padre Alfredo Gallegos, se hacía un llamado a la mesura, recordando que el sacerdocio exige una vida ejemplar, tanto en palabras como en obras. El tono del mensaje era claro, molestia contenida. No se atrevieron a castigarlo, pero dejaron entrever que lo estaban vigilando. Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano guardó silencio. Silencio que, para muchos, decía más que 1000 declaraciones. Porque si algo incomoda a la alta jerarquía eclesiástica, no es tanto el escándalo en sí, sino que el escándalo tenga eco popular. Que la gente aplauda al rebelde. Que los fieles defiendan al desobediente. Que el pastor que se sale del redil sea, de pronto, el más escuchado. Mientras tanto, Adela Micha enfrentaba su propio vendaval. Los comentarios en sus redes eran implacables. La acusaban de haber bajado la entrevista por presión, de venderse al poder, de no aguantar la verdad cuando la verdad no le conviene. Incluso algunos seguidores de su programa, que la habían acompañado durante años, comenzaron a desertar. Si a Adela le tiembla la mano con un cura, ¿qué podemos esperar cuando entre un político? La libertad de expresión no puede tener botón de pausa. El miedo es el nuevo editor. Y aunque Adela intentó mantener la compostura, el tema la superó. Su equipo publicó otro video, esta vez más largo, con fragmentos de la entrevista reeditados, cuidadosamente seleccionados para suavizar el impacto. Pero ya era tarde. El pueblo ya había visto lo real, lo crudo, lo sin maquillaje. Y no lo iban a olvidar. Porque lo que había pasado esa noche no era solo un episodio televisivo fallido. Era un acto simbólico.
El derrumbe de una muralla invisible entre el púlpito y la calle. Entre el periodista y el entrevistado. Entre el discurso institucional y la voz del que ya no quiere callar. En Michoacán, el padre Pistola siguió con su rutina como si nada. Celebró misa esa mañana en su parroquia, como siempre lo hacía, pero la iglesia estaba más llena que de costumbre. Llegó gente de otras comunidades, incluso de otros estados. Querían escucharlo en vivo. Querían ver con sus propios ojos al sacerdote que había sido callado por decir la verdad. Y ahí estaba él. Mismo sombrero. Misma voz rasposa. Mismas verdades incómodas. Me quisieron callar, pero Dios usa hasta los errores técnicos para que se escuche más fuerte lo que importa, dijo desde el altar. La gente aplaudió. Otros lloraron. Y no por lo que dijo, sino por lo que significaba que alguien lo dijera. Durante esa misa, no hubo discursos elegantes ni letanías interminables. Solo una frase que quedó grabada en muchos corazones. Un cura que no molesta al poder, probablemente ya dejó de servir a Dios. Y en ese momento, lo entendieron todos. Lo que había comenzado como una entrevista más en YouTube se había convertido, sin quererlo, en un manifiesto. En un grito de auxilio. En un llamado urgente a sacudir las estructuras. Porque si algo quedó claro después de esa entrevista, es que la fe sigue viva, pero ya no cabe en los moldes de siempre. La entrevista no solo sacudió los medios. Tuvo un efecto sísmico dentro de los muros de la propia iglesia. En las semanas posteriores, comenzaron a circular rumores. En las diócesis cercanas a Michoacán, algunos sacerdotes comentaban en voz baja lo que nadie se atrevía a decir en público. Nos pidieron discreción con el tema del padre Gallegos. El obispado nos mandó una circular pidiendo evitar declaraciones en medios. No se puede apoyar a alguien que causa división. La institución eclesiástica, famosa por su capacidad de contener escándalos, optó por el silencio administrativo. No había excomunión. No había suspensión. No había castigo formal. Pero si había algo peor, aislamiento progresivo. En las reuniones pastorales, ya no lo convocaban. En las actividades diocesanas, su nombre desapareció de los programas. Y en los comunicados oficiales, ni una palabra. Era como si la iglesia quisiera borrar su existencia con una goma invisible. No porque dudaran de su fe, sino porque les incomodaba su voz. Pero el padre, fiel a su estilo, no pidió permiso. ¿Qué no me invitan? No hay problema, dijo una tarde mientras arreglaba el motor de su camioneta. Yo tengo mi iglesia, tengo a mi gente, y tengo mi conciencia limpia. No vine a besarle la mano a nadie, vine a servir a Dios. Y así lo hizo. Mientras otros rezaban el rosario desde la sacristía, él lo rezaba en la plaza pública, rodeado de campesinos y madres solteras. Mientras otros bendecían edificios, él bendecía autos destartalados y terrenos llenos de polvo. Donde la iglesia institucional veía desorden, él veía pueblo. Donde la jerarquía pedía prudencia, él ofrecía sinceridad. La iglesia que lo formó, con sus años de seminario, teología y obediencia estructurada, ahora parecía cerrarle las puertas por haberse convertido en el reflejo incómodo de su propia incoherencia. Pero lo más impactante no fue su exclusión. Fue que lejos de debilitarlo, lo fortaleció. Porque mientras los templos de mármol estaban medio vacíos, la capilla improvisada del padre Pistolas, con techo de lámina y bancas de madera, no daba abasto. Allí se reunían decenas, a veces cientos de personas. No por el morbo de escuchar a un cura mal hablado, sino porque habían encontrado algo que creían perdido, una fe viva, sencilla, dolorosamente honesta. En ese lugar no se pedían diezmos. No había sonido profesional ni coros litúrgicos. Solo un altar, un crucifijo, y la voz de un hombre que se negaba a hablar como obispo, pero sí sonaba como pastor. Y mientras eso ocurría a nivel local, a nivel nacional e internacional, el caso del padre Alfredo Gallegos comenzaba a llamar la atención en círculos inesperados. Programas de análisis político comenzaron a citarlo. Lo comparaban, unos con admiración, otros con sarcasmo, con figuras disruptivas del pasado. ¿Es el padre Pistolas una especie de Lutero mexicano?
¿Podría representar una nueva corriente popular dentro del catolicismo latinoamericano? ¿Estamos frente a una herejía mediática o ante un profeta accidental? En Ciudad de México, algunos colectivos cristianos progresistas comenzaron a reproducir sus mensajes en panfletos y boletines. En universidades, jóvenes estudiantes de teología debatían sobre su figura, tratando de definirlo.